Hola, mi nombre es María Claudia Leal Madrid de la carrera de Derecho Nocturno de la materia Derecho Civil 3 y hoy les voy a hablar sobre el tema el pago. El pago jurídicamente consiste en cumplir exactamente la obligación que tiene una persona que asumió al realizar un servicio o obtener algo a cambio. Cuando una obligación se cumple correctamente, ésta se extingue y las partes quedan libremente de sus responsabilidades. El ofrecimiento de pago seguido de consignación. Este es un mecanismo en el cual se protege al deudor cuando éste tiene la intención de poder pagar, pero el acreedor se niega injustificadamente pues a recibir el pago o existe un impedimento de poder hacerlo. En estos casos, el deudor realiza primero el ofrecimiento de pago y el acreedor continúa sin aceptarlo. Se puede depositar la cantidad o bien ante una autoridad competente. Con esto se demuestra que con quien quiso cumplir o evita que se le considere una mora o un incumplimiento. Un ejemplo es cuando una persona quiere pagar la renta de una casa, pero el propietario no recibe el dinero porque quiere cobrar una cantidad mayor a la acordada. Entonces el inquilino puede acudir ante un juez y consignar el pago para demostrar que es su cumplimiento de su una obligación. Ahora les voy a hablar sobre la ejecución forzada. Este es un procedimiento mediante cual el Estado obliga al deudor a cumplir sus obligaciones cuando éste no lo hace de manera voluntaria. Esto ocurre generalmente después de un juicio cuando existe una resolución jurídica. El orden del cumplimiento de la obligación, si el deudor sigue sin cumplir, pueden llegar a embargarse sus bienes, sus cuentas bancarias o incluso también pues arrematar sus propiedades para que se pueda saldar la deuda. Un ejemplo, si una persona fue condenada a pagar una deuda de 100,000 pesos y se niega a hacerlo, el juez puede ordenar el embargo de algunos de sus bienes, pues para que se pueda garantizar el pago del acreedor. Los efectos proyectores al acreedor quirografario es que aquel que tiene un derecho para cobrar una deuda pero no cuenta con una garantía especial, como una hipoteca o una prenda, debido a que su posición es más muy vulnerable, la ley le concede diversos mecanismos para proteger sus derechos de cobro y que se puedan evitar que el deudor disminuya su patrimonio para no poder pagar. Gracias a estas acciones, el acreedor puede defender su crédito cuando observe que el deudor está actuando de mala fe. Ahora les voy a hablar sobre la acción pauliana. La acción pauliana tiene la finalidad de proteger al acreedor cuando el deudor realiza actos para disminuir su patrimonio y evitar que el pago de sus obligaciones. Su objetivo es impedir que el deudor actúe de mala fe, transfiriendo sus bienes para que se pueda insolver la posibilidad del cobro de su acreedor. La acción permite que esos actos sean declarados ineficaces respecto al acreedor, de manera que los bienes se vuelvan a responder por la deuda. Un ejemplo, si una persona sabe que tiene muchas deudas y decide donar una casa a una familia solamente para que no se los embarguen, esta acción puede ejercer para que la donación afecte y se pueda cobrar la deuda. La acción declaratoria de simulación. Esta acción tiene como objetivo demostrar que un contrato solamente fue aparente y que se realizan las partes que no tenían la intención de celebrar ese acto jurídico. Es decir, el acto únicamente se realiza para aparentar una situación distinta a una verdadera.
Muchas veces se simula que se utiliza para ocultar bienes o engañar a terceros o para perjudicar a los acreedores. Un ejemplo, si una persona aparenta vender su automóvil a un amigo solamente para realizar que nunca hubo un pago ni intención de venderlo. Todo fue una simulación para evitar que el acreedor pudiera embargar ese vehículo si se demuestra que la simulación, ese acto, puede quedar sin efecto. La acción ubicua. La acción ubicua permite que el acreedor ejerza algunos derechos que pertenecen al deudor cuando éste por negligencia o por descuido no lo hace valer. Su finalidad es evitar que el patrimonio del deudor disminuya y que eso perjudique a sus acreedores, ya que el patrimonio es garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, si el deudor tiene derechos a cobrar una deuda hacia otra persona, porque no decide no hacerlo, el acreedor puede ejercer la acción ubicua para que ese dinero entre en patrimonio del deudor y posteriormente se pueda cobrar lo que éste se le debe. Hoy les voy a hablar sobre el derecho de retención. Este consiste en la facultad que tiene una persona para conservar en su poder un bien ajeno hasta que éste se le haya sido pagado legalmente como se le debe. Este derecho funciona como una garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación y evitar que quien prestó un servicio o realizó un trabajo se quede sin recibir el pago correspondiente. Un ejemplo de esto sería como un mecánico puede conservar un automóvil mientras que el propietario no pague el costo de la reparación realizada. Una vez que el pago se le efectúe, el bien debe ser entregado a su dueño como corresponde. ¿Por qué? Porque ya realizó el pago y ya no hay deuda. Saneamiento por evicción. Este protege al comprador cuando pierde un bien adquirido porque un tercero demuestra judicialmente que él era el verdadero propietario o tiene un mejor derecho sobre este bien. En este caso, el vendedor tiene la obligación de responder a los daños ocasionados al comprador, ya sea dividiendo el precio o pagando o indemnizando los prejuicios. Por ejemplo, si una persona compra una casa y meses después un juez determina que le pertenece legalmente a otra persona, el comprador pierde la propiedad y el vendedor debe indemnizarlo porque no garantiza la posesión legal de este bien. Saneamientos por vicios ocultos. Los vicios ocultos son efectos graves que tienen un bien y que no se pueden observar fácilmente al momento de poder comprarlo, pero este afecta a su función o utilidad. En sus efectos ya existen antes la venta, el vendedor puede estar obligado a responder aunque no lo haya mencionado. Por ejemplo, si una persona compra un automóvil que pues aparentemente estaba en buen estado, pero tiempo después descubre que el motor tenía una falla muy grave, que esto se ocultaba antes de la venta. En este caso, el comprador puede solicitar la reparación del daño y una reducción de precio o incluso una rescisión de contrato, dependiendo de la gravedad del efecto. Ahora les voy a hablar sobre la teoría de los riesgos. La teoría de los riesgos determina quién debe soportar la pérdida de un bien cuando esto ocurre por casos fortuitos o por fuerzas mayores, es decir, un acontecimiento que nadie puede prever o evitarse. Su finalidad es establecer quién asume las consecuencias cuando el incumplimiento no fue de ninguna de las partes. Un ejemplo de esto sería cuando una mercancía se destruye por un incendio o por otros acontecimientos antes de ser entregado. La ley establece que quien asume esa pérdida dependiendo del momento en el que ocurrió el siniestro y ni de quien tiene la responsabilidad del bien.
Excepción de contratos no cumplidos. Este principio establece que ninguna de las partes están obligadas a cumplir si la otra tampoco ha cumplido con su obligación. Su propósito es mantener un equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes, evitando que una de ellas obtenga un beneficio sin cumplir previamente con lo que le corresponde. Un ejemplo de esto sería cuando una persona compra un comedor y el vendedor nunca le entrega los muebles. El comprador puede negarse a pagar hasta que reciba lo que le prometieron. Ahora les voy a hablar sobre la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva surge cuando una persona ocasiona un daño debido a su culpa, negligencia, imprudencia o falta de cuidado. Este tipo de responsabilidades es necesario demostrar que la conducta del responsable fue la causa directa del daño, ya que no basta solamente con que exista el daño por sí solo, sino un ejemplo de esto sería cuando un conductor maneja distraído utilizando el teléfono, pues provocando que un accidente. Como este actuó con negligencia, debe reparar los daños ocasionados porque su conducta fue la que causó el accidente. La responsabilidad subjetiva. Este tiene como base la exigencia de la culpa. Esto significa que la persona será responsable únicamente cuando se demuestre que actuó de forma negligente, imprudente o por falta de cuidado. Para que exista esta responsabilidad, generalmente se deben de acreditar cuatro elementos: una conducta, un daño, la culpa y la relación entre ambos. Si falta algunos de estos elementos, normalmente no se puede exigir la reparación del daño. Esto significa que no basta solamente con demostrar que hubo un daño, sino que también debe probarse que fue consecuencia de una actuación negligente o imprudencia de la persona responsable. En conclusión, todos estos temas nos permiten comprender que el derecho civil no solamente regula la forma en la que se deben cumplirse las obligaciones, sino que también establece los mecanismos para proteger tanto como al acreedor como al deudor. Figuras como la acción pauliana, la acción ovícola, los derechos de retención o los distintos tipos de saneamiento busca garantizar que exista la seguridad jurídica y que las personas actúen de buena fe en sus relaciones. En conjunto, estas instituciones ayudan a que las obligaciones se cumplan de manera justa y permite que quien vea afectados sus derechos cuente con las herramientas legales para poder defenderlos. Esto sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.